con todo mi corazón hacer una torta cuadrada, porque yo sé que las tortas cuadradas pueden rendir un poquito más. Bueno, eso es lo que yo creo, yo no estoy seguro de eso, pero pueden rendir un poquito más. Yo podría hacer una torta redonda en este molde. Perdón, una torta cuadrada, una torta redonda, sí, muy bien, están despiertos. ¿Una torta cuadrada podría ser en este molde? No. Pero ¿qué tal si yo digo, yo voy a revisar la masa? De pronto la masa es la que no está haciendo posible que yo la vierta en este molde y no me salga una torta cuadrada. Si yo hago diferentes tipos de masa, ¿cómo me va a salir la torta? Redonda. Exactamente, muchachos. Y este molde es como es nuestra cosmovisión, como son las formas que hemos aprendido a entender y a interpretar nuestra vida. Muchachos, este molde, tú tienes un molde de estos y todo el tiempo estás operando con un molde de este tipo en tu corazón. Y algunas veces tú deseas otras cosas, deseas tal vez cambiar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, y tú ves que no se logra nada. Pero muchachos, Renueva tu Mente tiene el propósito de concientizarnos de que sin la reflexión de cómo nosotros entendemos el mundo, de cuál es el molde que nosotros tenemos para interpretar las cosas, no vamos a poder producir tortas cuadradas, porque siempre saldrá esta. Entonces, tal vez puede tener un poquito de más sentido escuchar cuando el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, un texto que es lema para nosotros aquí en esta conferencia, que dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que esperamos que pueda ser este tiempo para todos nosotros, muchachos. Un tiempo para desafiarnos en las ideas que tenemos acerca de tantas cosas en la vida, poderlas cuestionar y poder encontrar una alternativa que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece, la palabra de Dios. Esa es la intención, Mónica. ¿Están listos para un nuevo entendimiento de la vida? Con mucha expectativa, eso esperamos, porque hoy va a estar increíble, como dice mi pastor Jonathan, carnudo, todo lo que va a vivir acá, lo que vamos a vivir acá. Pero bueno, empecemos por recordar un par de cosas. Las redes sociales, porque todos pueden estar posteando, de pronto hay un concurso más tarde. ¿Les gusta esta camiseta oversize? ¿Quisieran una? Entonces, @renuevatumente.fibec. Ese es el Instagram para que estén posteando por ahí todo, estemos comunicados por allí también. Vamos a tener otras sorpresitas y vamos a tener tiempos también de más música y bueno, muchas conferencias más. Así que, sin más, arrancamos con nuestro primer conferencista. Es un honor presentarles a un hombre que, aunque nació en Ámsterdam, para nosotros tiene un corazón colombiano. Es docente y teólogo del Seminario Bíblico de Colombia, por no mencionar una trayectoria muy larga porque él me lo pidió, pero sí tengo que decir que es padre de 5 hijos y tiene 13 nietos, así que ahí hay mucha experiencia. Con ustedes, el doctor Theo Donner. ¿Me pueden escuchar? Bien, qué bueno. Puedo empezar con unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes participaron en el evento Renueva tu Mente del 2022? Levanten la mano. Muy bien, muy bien. Este es un evento a que la gente vuelve. Otra pregunta. Levanten la mano quienes estuvieron en el evento Renueva tu Mente de 2021. No tantos, pero hay algunos. ¿Recuerdan? Esos documentos están en YouTube. Usted puede repasar lo que fueron las exposiciones de aquel entonces. Última pregunta.
¿Cuántos de ustedes estuvieron en el culto unido de los rediles del 2007? Quería averiguar porque voy a retomar algunas cosas que se dijeron en ese entonces para ver si recuerdan. La herejía número 1. Ustedes saben de entrada que ese es un gancho. Eso es una carnada, es para llamarles la atención, porque si los invitamos para una conferencia sobre la gracia, sobre la santidad, nadie viene. Pero herejía, muy bueno eso, sí. Y la herejía de la que estamos hablando es la herejía que también mencionamos en el evento del Renueva tu Mente 2021. Ya lo conocen, en alguna parte debe estar el texto de mi herejía. Vamos a ver. Eso, muy bien. En latín, do ut des. Se traduce, yo doy para que tú me des. Una relación con Dios. Yo le doy para que Él me dé. Ya el gran padre de la iglesia, Agustín de Hipona, se enfrentó con esta herejía. En su tiempo el imperio romano ya se estaba convirtiendo en un imperio cristiano, entre comillas, y cuando en el año 410 la ciudad de Roma es saqueada por los vándalos, no faltan las voces que preguntan, ¿cómo así que durante largos siglos los dioses paganos pudieron proteger la ciudad de Roma y ahora que somos cristianos, el Dios de los cristianos no nos protege? Agustín escribe su gran obra, La ciudad de Dios, para contestar a esas voces y para decirles, no, el Evangelio no es así. El Evangelio no es un trueque. Si yo le cumplo a Dios, Él me va a cumplir a mí. El Evangelio es todo lo contrario. Él me da sin yo merecerlo. Él me da, aunque yo merezco exactamente lo contrario. Pero esa herejía, yo doy para que tú me des, es una herejía que está muy arraigada en la humanidad. Desde el puro principio de la Biblia lo pueden encontrar. Es de allí que surge el reclamo de Caín en Génesis capítulo 4. ¿Cómo así que Dios acepta la ofrenda de Abel pero no la ofrenda mía? No, es justo. Yo doy, tú me debes. Ahí ustedes tienen en el fondo la dinámica detrás de todas las religiones paganas. Uno tiene que propiciar a los dioses para que lo traten bien a uno. Y desgraciadamente hay personas que viven su fe cristiana como si fuera una religión de esas. Y no se percibe apenas en los predicadores de la prosperidad, sino en cada creyente que cuando algo le pasa, algún accidente, algún contratiempo, alguna tragedia, su reacción es, Señor, ¿qué hice? Porque en el fondo pensamos que Dios nos trata como, hermanos, si Dios nos tratara como lo merecemos, ni yo ni ustedes estaríamos aquí. Hay algunos que vivimos con un conflicto interno. Vivimos en una casa chueca. Yo viví por 16 años, desde los 3 hasta los 19 años, en una casa chueca, sin darme cuenta. Solamente fue 25 años después, cuando traté de dibujar el plan de la casa, que me di cuenta que se había iniciado por un eje y se había terminado por otro eje, casa chueca. Y descubrí en algún momento que mi vida cristiana era una casa chueca. Yo tenía un hemisferio izquierdo del cerebro que tenía una teología de la gracia, teología reformada, confianza en que todo es obra de Dios. Y un hemisferio derecho que era pelagiano. Yo tengo que agradar a Dios para que Dios me trate bien. Y yo tuve que quemarme
desbaratarme completamente, lo que llaman en inglés burnout, hasta el punto de ya ni siquiera poder dar clases en el seminario para darme cuenta. Dios tiene su propia forma de pararnos en el camino y decirnos, un momentico, tenemos que hablar. Yo era un fariseo cristiano y yo tuve que empezar a descubrir el Evangelio, la gracia de Dios. Y lo curioso es que desde ese entonces yo trato de compartir en el seminario con grupos de pastores sobre el tema de la gracia. ¿Y saben lo que pasa cuando ustedes tienen unos pastores por delante y empieza a hablarles de la gracia de Dios, la gracia del Evangelio? Se tensionan. Y yo les pregunto, ¿pero por qué? Porque esa reacción me dice, no, si yo predico eso en la iglesia, la gente va a pensar que puede hacer lo que quiera. ¿Cuál es el resultado? Que en nuestras iglesias tenemos un evangelio donde la gracia es la puerta de la entrada, por lo que hizo el Señor. El resto de la vida cristiana es no embarrarla. Tratarnos bien, portarnos bien para que el Señor nos dé sus bendiciones. Hemos cambiado un poco la herejía. Ahora suena más o menos así. Tú me das para que yo te dé. Reingeniería, pero todavía la misma herejía. ¿No han notado de que algo muy similar a esa tensión se produce cuando el predicador del domingo anuncia que va a hablar del tema de la santidad? Nos va a echar cantaleta. ¿Por qué será? Si usted tiene mala conciencia, allá usted. Ustedes se dan cuenta cuán difícil es para un predicador hablar de la santidad, porque cada persona en la congregación necesita un sermón distinto, porque cada persona está en un momento diferente de su andar con el Señor, ¿sí? No es fácil, pero no puede ser que la tensión que se ocasiona cuando hablamos de santidad es porque nosotros tenemos por delante un modelo equivocado de la santidad. Para quienes acaban de llegar al puro principio, hoy hicimos una lectura de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Bien conocido. En la lectura, en esa parábola del hijo pródigo, tenemos dos modelos de santidad. El primer modelo es el modelo del hijo mayor. Tantos años te he servido, nunca he desobedecido. Y no sé si lo captaron, el toque de resentimiento que hay allí. Nunca me has dado para yo celebrar con mis amigos. ¿Será que este es el modelo de santidad que nosotros tenemos por delante? Este modelo lo vamos a llamar legalismo. ¿Cuál es el otro modelo que tenemos en la parábola? La santidad del Padre. Una santidad que deletrea amor. Una santidad que ve al hijo extraviado venir desde lejos. Una santidad que lo recibe con los brazos abiertos. Ustedes y yo, que hemos conocido esos brazos abiertos, hemos sido recibidos. Ustedes y yo estamos invitados para reflejar al mundo esa santidad. Ahora, si tanto la gracia como el tema de la santidad producen tensión, ¿qué les parece si nosotros tratamos los dos juntos en el día de hoy? En la parábola van juntos. La gracia y la santidad del Padre es una sola cosa. Y quiero llevarles por algunos textos claves que ustedes ya conocen, espero de que aparezcan aquí. Los tres textos claves que tratan de la santidad. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Si está ahí, ahí lo tienen. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Bien conocido. Mateo 5, 48.
al final del primer capítulo del Sermón del Monte en Mateo. Jesús concluye la exposición de ese primer capítulo: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y luego volvemos a encontrarlo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y cita Levítico 19, sed santos porque yo soy santo. Vamos a mirar brevemente estos pasajes. Si hablan con el pastor Diego Cardona, de pronto les puedo comentar que hubo un profesor de homilética en el seminario que decía: el problema es que cuando Teo predica, siempre tiene que predicar de la Biblia entera. Lo que vamos a hacer hoy. Miremos rápidamente los tres textos. Levítico capítulo 19, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Vuelvan a leer en casa este capítulo. Y noten las referencias cruzadas del capítulo, ya sea a pie de página o en margen al lado. En todo el capítulo 19 no hay una ley nueva que se está dando. Capítulo 19 de Levítico es un resumen de toda la ley de Moisés. Un resumen donde ahora se muestra que lo que Dios está mandando al pueblo no es por capricho, no es para hacerles la vida difícil. Esta ley que está dando al pueblo es porque Él es santo. Y ser el pueblo de este Dios implica reflejar su santidad. Mateo, capítulo 5. Allí nosotros vemos a Jesús confrontando a los fariseos y escribas, confrontando a aquellos que se presentan como los más escrupulosos en cumplir con la ley, aquellos que se presentan como modelos. Y no tenemos tiempo para profundizar en Mateo 5, pero el capítulo está en primer lugar para mostrar a estos que se piensan modelo perfecto, que se piensan los más escrupulosos, cuán equivocados están. Tomo dos ejemplos. Adulterio. Todos ustedes están de acuerdo que el adulterio es algo muy malo, que no se debe hacer, que eso terrible y todo. Pero, pregunta Jesús, ¿no será que dentro de esos mismos 10 mandamientos donde se dice no adulterarás, también dice en el último mandamiento no codiciarás a la casa de tu prójimo, a la esposa de tu prójimo? Si cumples con esto, pero no cumples con esto, es igual codiciando una mujer a cometer adulterio. Homicidio, claro, homicidio es algo tremendo, no se debe hacer, sí, la persona que comete homicidio. Pero dice Jesús, no dice, justamente en el capítulo 19 de Levítico, no dice allí, no andarás chismeando o calumniando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Levítico 19, versículo 16. Ni en el hebreo del Antiguo Testamento, ni en el griego del Nuevo Testamento se hace distinción entre chisme y calumnia. Todo lo que es hablar mal de otra persona, sea verdad, sea mentira, es atentar contra la vida del prójimo. Si tú estás hablando mal de tu prójimo, sea de frente, sea detrás de su espalda, tú eres homicida. Tú estás atentando contra la vida del prójimo. Mateo 5 es para mostrarles de que ellos han cogido unas tijeras para hacer la ley más llevadera, más fácil. No están cumpliendo con las exigencias de la ley. Y así termina el capítulo 5 con otra cita tomada de Levítico 19: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a toda persona, no apenas a esos que te caen bien. Dios nos llama
ser perfectos, ser santos como Él es santo. Jesús recuerda, ese es el propósito de la ley. Y así, Mateo 5:48 nos lleva automáticamente a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo apoya con la cita de Levítico 19:2, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en los versículos que siguen encontramos esto. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Ustedes pueden leer la primera carta de Pedro como una carta que toma ese tema de santidad y mira cómo ahora a través de la cruz de Cristo se ha transformado esa forma de nosotros entender qué es santidad. Y quiero enfatizar con ustedes hoy el cambio de enfoque que ha habido entre Levítico 19, la ley de Moisés, y 1 de Pedro. En Levítico 19, Dios acaba de mostrarse, de revelarse en el monte Sinaí. Acaba de revelarse como el Dios fuerte que con mano extendida ha sacado al pueblo de Egipto con muchas maravillas y milagros, los ha traído así ahí en el monte. Una revelación tan temible que el pueblo le pide a Moisés, habla tú con él, por favor, pero nosotros no, porque vamos a morir. Habla de la santidad. Habla de la santidad de Dios después de Dios revelarse en otro monte, el monte Calvario. La revelación del amor. Ser santo después de la cruz de Cristo significa reflejar ese amor de Dios que se reveló en ese monte Calvario. Cuando Pedro nos llama a la santidad, está diciendo algo muy diferente a lo que encontramos en la ley de Moisés. Pero volvemos al Antiguo Testamento un momentico. ¿Cuál es la pedagogía de Dios en los libros de Éxodo y Levítico? ¿Recuerdan ustedes de que el tema de la santidad ocurre casi que desde el principio del libro de Éxodo? Primer encuentro que tiene Moisés con Dios. ¿Cuál es la primera cosa que Dios le dice? Quítate las sandalias de los pies. Primera cosa que necesitas saber es que el Dios con el cual estás hablando es un Dios santo. Recuerdan, los israelitas han vivido en medio de la tierra de Egipto, en medio de paganos, con sus religiones, con sus templos, con todas sus cosas. Esta nación lo que necesita ahora es aprender que Dios es diferente. Tenemos esa cita en Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Estamos en el canto de Moisés al celebrar la victoria de Dios sobre el ejército de Faraón. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Dios es diferente. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Dios es santo. No es como los dioses egipcios. Si usted sabe algo de mitología, de pronto no de la mitología de los egipcios, pero sí de la mitología de los antiguos griegos y romanos, ¿cómo se presentan a los dioses? Los dioses son iguales o peores que los seres humanos. Es apenas lógico. Son dioses que han sido formados por los seres humanos a su imagen y semejanza. Dios es diferente. La pedagogía de Dios en estos libros es cómo enseñarles
enseñarle a este pueblo que Él es un Dios distinto. Todo lo que se manda en Éxodo y Levítico sobre un santuario, sobre sacerdocio, sobre sacrificios, es para mostrarles cuán diferente es Él. No hay tiempo para profundizar en eso. Pero así como les muestra que Él es un Dios diferente, les enseña cómo ellos han de ser un pueblo que refleja a este Dios diferente. Y ahí está el texto tomado de Éxodo capítulo 20, os he apartado, dice el Señor. Y seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo. Os he apartado de los pueblos para que seáis míos. No pueden seguir las prácticas, los hábitos y todas las naciones paganas alrededor. Dios los ha separado, los ha apartado. ¿Ven la resonancia con el texto favorito de este evento, los Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis, no sigáis el molde del mundo alrededor, no os adaptéis a lo que es la forma de pensar. Debe haber una renovación de la mente, de la forma de pensar. El mismo mensaje. Ser diferentes, reflejar en la vida cómo es el Dios al cual pertenecemos. Pero en el Antiguo Testamento hay otra pedagogía de Dios. Seguramente que para los israelitas lo más importante en el libro de Éxodo fue su liberación de la esclavitud en Egipto. Pero recuerdan que cuando Dios llama a Abraham, le da las promesas a Abraham y su descendencia, el problema que se está intentando resolver no es un problema de esclavitud, es el problema que viene desde Génesis 3, el problema del pecado. Y en el Antiguo Testamento hay tres formas como en la pedagogía de Dios se enseña qué es el pecado. Allí en Génesis 3 lo vemos como una rebeldía contra Dios, como una ruptura de la confianza, un golpe derecho en la cara de Dios. Tú me has dado todo esto, yo voy a ser mi propio Dios. La segunda parte de la pedagogía se ve en la ley de Moisés. En la ley se define qué es pecado por antonomasia, por el contraste, ¿sí? No se puede hacer eso, no se puede hacer aquello, se debe hacer esto, ser diferente a las naciones. Y la tercera parte de esta pedagogía, que es la parte más dolorosa, es la enseñanza sobre el pecado que se nos da a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Este pueblo, con todas las bendiciones, con todas las promesas, con todo lo que Dios les ha dado, no da la medida. Aun cuando Dios los juzga, los castiga, no cambian. La historia de Israel muestra el problema que es el pecado. Algunos de ustedes han escuchado del libro de Brennan Manning, El Evangelio de los Andrajosos. Sí, hay algunos que sí lo han escuchado. Brennan Manning hace la observación de que la mayoría de los creyentes no tienen un concepto adecuado del pecado, de la seriedad del pecado. Y da una hermosa ilustración, habla de un plomero que por primera vez ve las cataratas de Niágara. Impresionantes y todo eso. El plomero se queda mirando por un tiempito, ¿recuerdan? Plomero. Y dice, creo que puedo arreglar eso. Y dice Brennan Manning, así es el concepto de la mayoría de los creyentes con respecto al pecado. Creo que puedo arreglar eso. Todo el Antiguo Testamento, toda esa historia penosa, dolorosa de Israel,
muestra que no es. Nosotros tenemos un texto en Ezequiel. Perdóneme, yo he brincado algo. Este pueblo ha recibido de Dios todo por gracia. Hay un texto que Pablo cita en Romanos capítulo 10. No digas en tu corazón, texto tomado de Deuteronomio capítulo 9, donde Dios enfatiza que lo que están recibiendo en esa tierra prometida es únicamente por gracia. No digas en tu corazón, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. No, es por pura gracia. Como dice Dios, porque amé a tus padres, porque hice pacto. Ellos no logran corresponder. Y en Ezequiel capítulo 36, nosotros tenemos un texto que muestra el desespero. Ahí se describe cómo Dios los llevó a su tierra, habitaban esa tierra y la contaminaron con sus pecados, con sus obras. Dios los castigó, derramé mi furor sobre ellos, los esparcí entre las naciones. Y allí en Ezequiel 36, versículo 20, dice: cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Porque de ellos se decía, míralos, estos son pueblo de Dios y de la tierra de Él han salido. Y dice este mismo capítulo, Dios no aguanta más que su nombre sea profanado. Y se da la respuesta. Dios los va a traer otra vez. Os rociaré con agua limpia, quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ese es el único remedio posible para el problema del pecado. Que Dios mismo nos limpie, que Dios mismo obre en nosotros para quitar ese corazón de piedra, para poner su espíritu dentro de nosotros. Y en el Nuevo Testamento está la respuesta al problema del pecado. Está el cumplimiento de esa promesa. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad. La ley no resuelve el problema del pecado, apenas lo pone de manifiesto. La ley es buena, la ley es santa, es perfecta, pero yo no. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano por sí solo no es capaz de cumplir con la ley perfecta de Dios. Esa resistencia, esa tensión que usted siente cuando alguien dice que vamos a hablar de la santidad, es lo más natural del mundo, pero natural en un mundo caído. Natural en un mundo donde existe ese pecado. Pero si usted dentro de sí mismo encuentra que hay una sed, una ansia, un deseo por conocerlo más a Él, por ser transformado por Él, ese deseo lo puso Dios. Eso proviene del Espíritu Santo. Él puso dentro de nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
No solamente el amor de Dios en el sentido de la gracia de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, sino también el nosotros amar a Dios. No somos capaces de eso de forma natural. Es porque Dios pone su espíritu dentro de nosotros. Por eso Pablo dice en Filipenses: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La lógica bíblica. Nuestra lógica es al revés. Tenemos que esforzarnos porque todo depende de nosotros. No, es lo que dice Pablo. Si Dios obra en nosotros, no tenemos que hacer nada. Esforzaos, porque es Dios quien obra, tanto el querer como el hacer. Y el problema que tenemos como creyentes, que ese deseo que tenemos por dentro, que nos lleva a querer ser transformados, querer conocerlo más, desgraciadamente no es la única voz que tenemos por dentro. Creer el Evangelio, saber que Jesús murió por mis pecados, que Dios me ha hecho un hijo, una hija suyo, sin yo merecerlo. Allí no termina la vida cristiana, allí empieza. Él pone su espíritu dentro de nosotros, porque nosotros solos no podemos. Cuando usted está luchando con el tema de la santidad, empieza su oración en esa forma. Señor, yo no puedo. Está afirmando la verdad. Está empezando en el punto por donde todos necesitamos empezar. Yo no puedo. Los he llevado por toda la Biblia, seguramente están más confundidos que nunca. Pueden ver cómo gracia y santidad son dos lados de la misma moneda. Están juntos ahí en la parábola. Somos recibidos en los brazos del Padre y somos llamados para ahora amar a otros como Dios nos ama a nosotros. Gracia y santidad. Si puedo llevarles a unos textos en 1 de Corintios. En 1 de Corintios, cuando Pablo da el saludo, cuando dice a quién se dirige en esta carta, él dice que se dirige a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Las dos partes. Santificado en Cristo Jesús, y esa parte se amplía en la misma carta, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este es el Dios Santo, que te recibe con los brazos abiertos. Él te lava, Él te limpia, Él te justifica, Él te santifica. Y llamados a ser santos. ¿Dónde está el punto culminante de esta carta? 1 de Corintios 13. No es el conocimiento y la sabiduría, no son los dones, no es grandes obras de caridad, es el amor. Reflejar el amor de Dios. Esa es la vida a la que estamos llamados. Y lo vemos en nuestro texto lema, Romanos 12, versículo 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahí está la gracia. Os ruego por las misericordias de Dios. Estamos en el capítulo 12 de Romanos. Los capítulos anteriores han sido la exposición de lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. La exposición de su gracia, de cómo cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él al pecado. Nosotros morimos con Él
frente a la ley. Ya no estamos bajo obligación. Y ahora la parte de las implicaciones. No os adaptéis, no os conforméis, no sigáis el molde de este mundo, sino transformaos. Presentarse con todo lo que somos y lo que tenemos como sacrificio vivo para el Dios que nos dio vida nueva. Cuando Pablo da sus exhortaciones, Pablo no está dando una nueva ley para creyentes. Pablo no está diciendo, bueno, la antigua ley era la de Moisés, ahora hay una nueva ley, deben vivir así. No, 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 no. Pablo les está pidiendo a ser consecuentes, a ser consistentes. Ser santo es algo lógico. Así termina el versículo 1, que es vuestro culto racional. En griego dice lógique. Vuestro culto, vuestra adoración lógica. Ser consistente. Santidad es un compromiso, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, vivo y santo. Santidad es contraste. No seguir el molde del mundo alrededor. Ser diferentes. Si Jesús es nuestro Señor, ya no podemos vivir así. Lo ha dicho antes en el capítulo 6. Si yo en el bautismo he sido sepultado juntamente con Cristo, he sido identificado con su muerte, ya yo no puedo vivir así. Y Pablo lo repite en Romanos 7. Si yo he muerto con Cristo en la cruz, no debo tratar ahora de seguir la ley, porque eso va a terminar en miseria, en derrota, en desespero. No va a funcionar. Ustedes saben cuán fácil es tomar ese texto de Romanos 12 y convertirlo en un texto legalista. Es muy sencillo. Ustedes sencillamente quitan una porción. Hicieron un ajuste con el texto que yo les di. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dejar por fuera la parte de la renovación de la mente. Y a veces lo que encontramos en las iglesias cristianas es exactamente eso. Ahora que conoces al Señor, por favor, una conducta diferente. La transformación, según este texto, se da por la renovación de la forma de pensar, del entendimiento, de los esquemas mentales, de las presuposiciones, valores, del marco que nosotros llevamos allí, por el contexto en que estamos, por la formación que tenemos, por la cultura en la que nos encontramos. La respuesta al problema del pecado es la obra de la gracia de Dios en nosotros, que Él nos limpie, que Él nos dé un corazón nuevo, que Él ponga su espíritu dentro de nosotros. Nuestra santidad es en últimas obra de Dios. Les leo dos textos bien conocidos. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces que lo lean terminan allí? Se pierden la parte más importante. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No se trata de algo que ocurre repentinamente en un momentico, es la obra que Dios ha comenzado en nosotros y la va a perfeccionar. Y esto significa que como creyentes nos esforzamos
por crecer, por ser santos, por una transformación real y verdadera. No porque debemos, sino porque queremos. Porque Dios puso dentro de nosotros ese deseo de ser diferentes, de no seguir igual, de ser cambiados. Si lo ven como un deber, van a terminar en el legalismo. Procuramos ser santos porque es el deseo profundo del corazón, conocerlo más, amarlo más. Y lo queremos cueste lo que cueste. Quiero terminar con una pregunta. La pregunta es muy personal. Si les ayuda a concentrarse, bajen la cabeza, cierren los ojos, olvídense de las personas alrededor. Quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace que tú en este momento no logras percibir ese amor de Dios? Para algunos no es problema, pero aquí hay personas que luchan con eso. ¿Qué es lo que hace que tú mires la santidad como una carga, como un requisito? Porque vives con ese peso eterno, yo nunca voy a darle medida. Es cierto, pero no se trata de eso. Y es muy probable que la misma resistencia que nos produce el hablar de santidad es también la que hace tan difícil recibir, aceptar, creer en la gracia de Dios. Puede haber muchas razones. Para algunos es la razón del joven rico, porque hay algo que es más importante que Dios en nuestra vida. La comodidad, la prosperidad, la seguridad, aquella relación, lo que sea. Para algunos, la razón por que les cuesta tanto es porque no quieren perder el control. Esa es la inmensa ventaja de la herejía, de las religiones paganas. Yo estoy en control. Si yo cumplo, Dios me cumple. La fe cristiana es entregarlo todo. Ya no estoy en control. Puede ser que nos estemos dejando llevar por la presión de lo urgente. Y nosotros estamos con un sinfín de aparatos, de apps y de cosas que a toda hora nos están presionando con cosas urgentes. En este mismo momento usted está pensando, cuando esto salga en YouTube, yo quiero volver a escuchar la exposición. Y cuando de pronto tiene tiempo para eso, algo llegó a mi buzón. Los afanes de la vida. Puede haber otras cosas. En mi propia experiencia de burnout y la consejería que recibí, esperemos todavía. Sí. En mi experiencia, yo aprendí de cómo es que nosotros, en las vulnerabilidades, en nuestra desnudez, en nuestro quebrantamiento personal, construimos muros para protegernos, para evitar que otros nos puedan hacer daño tan fácilmente. Y esos mismos muros pueden llegar a ser aquello que mantiene lejos la gracia y el amor de Dios. No puede penetrar el muro que hemos construido, la fachada que nosotros pusimos allí. Para algunos hay asuntos pendientes, cosas que han pasado. Señor, ¿por qué permitiste que ocurriera esto? Cosas no resueltas, cosas que hacen que hasta estemos con resentimiento en el corazón frente a Dios.
Vamos a orar. Y vamos a orar para que el Señor pueda sanar esas heridas. Si usted reconoce de que hay barreras en su vida, que hay obstáculos que hacen tan difícil para dejar que el amor y la gracia de Dios penetre hasta su corazón, busca ayuda, por favor. Busca al Señor. Busca a alguien que sí pueda acompañarle en esa lucha. La lista que yo estoy dando es una lista muy corta. Puede haber muchas otras cosas. La gente que lucha con algún pecado favorito, algo que no han logrado superar. Estrategia fantástica del enemigo. Tenerla usted todo concentrado en este solo pecado. Todas las otras áreas de la vida donde usted necesita y puede crecer, no lo atiende porque está obsesionado con esto. Alguien dio una respuesta muy sencilla. Deja entrar al Señor en tu lucha, en tu debilidad. Invítalo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en esta mañana nos renuevas nuestra comprensión de tu gracia, de tu amor. Gracias, Padre, porque tú eres santo. Gracias, Padre, porque tú nos invitas y nos llamas para de alguna forma, muy limitada, muy incompleta, muy parcial, reflejar en este mundo tu carácter, tu personalidad, tu santidad, tu amor, tu gracia. Señor, ayúdanos, ministranos en esta mañana, háblanos y rogamos, Señor, que tú derrumbas en nosotros los obstáculos, los muros que hemos levantado, que no permiten que entre tu amor, tu gracia. Lo rogamos en el nombre, Señor Jesucristo. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.